Bueno, pues buenos días. Vamos a seguir adelante con la clase. Vamos a seguir viendo la segunda venida del Señor Jesús. Creo que esta es la clase 4, si no me equivoco. Y pues vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, porque nos podemos reunir para estudiar tu palabra y para alabarte, para exaltar tu nombre. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad en esta mañana, que nos lleve a toda luz y a toda verdad, y que nos lleve a tu presencia también en alabanza y adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estuvo viendo clases anteriores. Uno de los puntos que se vio fue el retorno de Cristo por su iglesia, lo que muchos conocen como el rapto. Se vieron varios pasajes, y luego se vio otro punto que es el acontecimientos en el cielo después del rapto, que es la iglesia será presentada en su gloria. Y luego el siguiente punto vimos acontecimientos en la tierra después del rapto, que es que el anticristo será manifestado, Israel será traicionada y perseguida, y la gran tribulación. Y hoy vamos a seguir viendo el retorno de Cristo para reinar en gloria. Entonces se vio que va a suceder lo que es el rapto, que el Señor va a venir y dice que todos le verán. Dice: los que durmieron en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados. Por eso le dicen el rapto. Seremos arrebatados y estaremos con Él. Y entonces estamos allá con Él. Dice que los creyentes van a ser juzgados por sus obras, por su servicio al Señor, y van a hacer un juicio de coronas. Estuvimos viendo ahí, ¿verdad? Y entonces ahora como el retorno de Cristo para reinar en gloria. Y vamos a ver varios pasajes. Una de las cosas es que cuando regrese el Señor ya para reinar, que ahorita vamos a ver que habla la palabra para ese reinado que va a estar aquí en la tierra, que algunos le llaman milenio, 1000 años, etcétera. Vamos a ver varios pasajes que mencionan eso. Ese retorno habla de que va a venir con ese cuerpo físico resucitado. O sea, desde el cuerpo físico con el que Él resucitó, que anduvo caminando aquí en la tierra esos 40 días después de su resurrección, dice, presentándose delante de muchos testigos, etcétera. Ese mismo cuerpo, ese mismo Jesús con ese mismo cuerpo va a regresar. Y vamos a ver, está en Hechos capítulo 1 versículo 11. Bueno, vamos a leer desde el 7 al 11. Dice el versículo 7, Hechos 1 del 7 al 11. Y les dijo, está hablando de los discípulos, porque los discípulos ya cuando está con ellos y ya antes de que vaya a ascender, le dicen: bueno, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el tiempo de Israel? O sea, todas estas cosas que estamos hablando, ¿para cuándo? Y dice que Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y aquí viene la revelación. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces nos está diciendo que es el mismo y que también va a venir del cielo. No es que no lo vamos a encontrar así en la tierra, va a salir de la tierra o va a salir de otro lado. Dice, va a venir del cielo. Y es así. Ese así incluye que es este mismo, por eso dice este mismo Jesús.
este mismo Jesús. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque vamos a ver varios pasajes y el Señor Jesús advierte mucho eso en los tiempos antes del fin. Mateo 24, Mateo 25, toda esa parte de Mateo habla de los tiempos antes del fin, y una de las cosas que advierte con mucho énfasis es: se levantarán muchos Cristos, muchos que dicen yo soy el Cristo, no les escuchen, no les hagan caso. Y empieza a decir varias cosas. Uno de ellos dice: porque cuando yo regrese, dice, todo el mundo me verá. Dice, será como un relámpago que sale del oriente y del occidente y todos lo ven. No es de que, oye, ¿sabes qué? Salió uno que está allá en China y los de México no lo vemos, ¿no? No, dice, es como el relámpago, todos lo van a ver. Todos lo van a ver cuando sucede. Entonces aquí está diciendo, una de las revelaciones que nos está dando es: cuando suceda eso, es este mismo Jesús. Este mismo Jesús. Entonces no va a ser un espíritu, no va a ser un ser humano como nosotros, va a ser con el cuerpo resucitado. Por eso habla la Biblia que son las primicias, ¿no? Pues cuando Él venga, así es como va a venir. Otra de las cosas que nos dice de ese retorno para reinar es que Cristo, cuando venga, va a venir Él mismo, así como dice este mismo Jesús. Y otra cosa que nos dice es que la iglesia volverá con Él. Como vimos anteriormente, la iglesia, los que Él se había llevado con Él, vienen también a reinar con Él. Y está en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Sus santos, o sea, con los que Él ya se había llevado a estar con Él, va a regresar con todos sus santos. Otra cosa que nos dice la palabra es que esa venida, cuando el Señor venga a reinar, dice, será con gran poder y gran gloria. O sea, no va a ser oculto, va a ser con gran poder, de tal manera que va a arrasar con todos sus enemigos, con todo, no va a quedar ningún poder que pueda estar sobre Él, todo va a quedar debajo de sus pies, y con gran gloria. Entonces vamos a ver, está en Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. Mateo 24, versículos 29 y 30. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Qué leímos ahorita en Hechos? Que dice, así como lo vieron irse en las nubes, así descenderá otra vez. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Que esa es una de las cosas que, por ejemplo, los judíos sí lo entienden muy bien. Y ellos dicen, es que cuando venga el Mesías, dice, va a ser así, con gran poder y gran gloria, va a venir y va a arrasar con todos. Y todo eso lo tienen, nomás que se brincaron un paso. Se brincaron un paso, el paso de que iba a venir humilde sobre un pollino a sufrir, a pagar el precio, a dar salvación. Y ese es el paso, porque dicen, oye, cuando venga el Mesías va a venir y nos va a quitar el gobierno de los romanos, ¿no? Le decían ahí a Jesús, y dice, sí va a ser, pero no ahorita. En ese momento era humilde, vino a sufrir, etcétera, voluntariamente, todo lo que ya sabemos. Entonces dice que su venida, otra de las cosas que nos dice es que será con poder y gran gloria. Entonces, primero, que es Él, este mismo Jesús. Segundo, que va a regresar con todos sus santos. Tercero, que será con gran poder y gran gloria. Vamos a ver otro pasaje que nos habla de esto también. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Dice,
Entonces vi, bueno, vamos a esperar que todos lo tengan. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí nos habla también de esa venida. Decimos que será con poder y gran gloria. Aquí nos deja ver algo de eso, de gran poder y gran gloria. Dice que de su boca sale una espada aguda, que para herir a las naciones las regirá con vara de hierro. Estamos hablando de poder y de gran gloria, ¿verdad? Donde dice que su vestidura tiene un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Estamos viendo el retorno de Cristo para reinar en gloria. Entonces nos está dando la palabra ciertas revelaciones acerca de cómo va a pasar, para que uno de los propósitos de entender esto es, no es tanto para andar futureando. No es de que andemos futureando en el sentido de querer adivinar el futuro, porque precisamente le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a pasar? Y le dice, a ustedes no les toca saber. Entonces ya de entrada ahí, por orden directa de Jesús, está diciendo, a ustedes no les toca saber el tiempo ni las sazones. Las sazones es como decir, oye, que estoy comiendo una sopa de arroz, pero trae una sazón ahí que no. ¿Qué le echaron? A ti no te toca saber, es secreto de la cocina, receta secreta. Dice, no les toca saber eso. Y el mismo Señor Jesús, cuando los discípulos le preguntan, le dice, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Ahí en Mateo 24, 25, dice, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Y les dice Jesús, ni yo lo sé, solamente mi Padre que está en los cielos. ¿Jesús no lo sabía porque no era Dios? No. Jesús no lo sabía porque Jesús, el hombre, nos revela la palabra que Jesús todo lo que hizo fue como hombre lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se lo reveló y dijo, ni yo lo sé. El Hijo, él podemos decir por lo que dice la palabra, muy seguramente sí lo sabe y sí lo sabía porque es Dios. Pero el hombre, Jesús, dice, yo no lo sé. Y entonces podemos decir, si no lo sabe, entonces no puede ser Dios por definición, ¿no? Porque Dios todo lo sabe. Entonces lo que nos está revelando es que Jesús, el hombre, el Espíritu Santo no se lo había revelado. Por eso cuando Jesús dice, las cosas que yo hago ustedes las van a hacer. ¿Cómo? Si yo no soy Dios. Bueno, pero tú eres hombre lleno del Espíritu Santo, puedes hacer lo que yo hago y aún mayores. Dice, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir eso que yo voy al Padre? Bueno, lo había dicho cuando dice, les conviene que yo me vaya, yo voy al Padre, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué van a hacer ustedes las cosas que yo hago? Porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir eso que yo voy al Padre? Es de que les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo de verdad. Entonces, con esto que estamos viendo aquí, nos está dando más o menos ciertas cosas para que no caigamos en el engaño. Precisamente mucho de lo que el Señor toca es con base a ese punto. Las revelaciones que da de cómo será su venida es precisamente porque está diciendo, no quiero que los engañen. Se levantarán muchos Cristos y van a decir, y hay gente que va a decir, allá está el Cristo, y ya se cumplió la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida, ya se cumplió, vámonos todos para allá. Dice, no le hagan caso. Porque cuando pase va a ser así, 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 y nos da revelación la palabra. Entonces aquí estamos viendo cuando menos tres cosas básicas que dice la palabra. Primero, que será Jesús en su cuerpo físico, que dice, cuando dice los ángeles, este mismo Jesús que están viendo al cielo, este mismo Jesús es el que va a regresar.
Segundo, que va a regresar con sus santos. O sea, porque primero viene y los recoge, dijimos el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitan primero, después somos arrebatados, estamos allá con Él, viene para reinar sobre la tierra, es lo que estamos viendo, el reinado sobre la tierra, viene a reinar sobre la tierra y dice, es este mismo Jesús y lo viene a reinar Él con sus santos, con su iglesia, con los que se había llevado. Y tercero, su venida será con gran poder y gran gloria. Vimos varias cosas, bueno, mencionamos nada más cosas como cuando dice, será como el relámpago que sale del oriente al occidente, o sea, diciendo, todo ojo le verá. No hay con que, oye, no me di cuenta, cómo están hay uno en China, decíamos ahorita, hay un Cristo que se levantó en China, ahí está el Cristo, y los de México y de aquí de McAllen, pues decimos, no, pues yo no lo veo. Dice, todo ojo le verá. Todo el ojo le verá cuando Él venga. Bien, entonces vamos a ver otro punto más. ¿Cuáles son los acontecimientos? ¿Qué nos dice la palabra acerca de cuáles serán los acontecimientos que seguirán en la tierra después del retorno de Cristo en gloria? Quiero volver a enfatizar, no estamos diciendo esto para que nos animemos a empezar a futurear, a adivinar el futuro, porque la Biblia nos deja ver ciertas cosas nada más, pero de ninguna manera nos da la suficiente revelación para poder llegar a concluir una fecha, por ejemplo, para poder llegar a concluir lugares, colores, formas. No nos dice nada de eso, absolutamente nada. Y hay gente que se venta a interpretar y dice que ahorita y que la estatua de Daniel y los 10 dedos de la estatua de Daniel de barro quiere decir estos 10 reinos y le empieza a dar mucha futuriada. Entonces la Biblia nos habla que dice, mira, una cosa sí te digo. Dice, cuando oigas estas cosas, y empieza a decir pestes, guerras, naciones contra naciones y todo esto. Dice, cuando oigas todas estas cosas, dice, lo único que te puedo decir es que el fin está cerca. Nada más. Dice, aprende de la higuera. Dice que cuando está por entrar el verano, empieza a echar las hojas. Entonces tú no dices, ya es verano, porque la higuera echó las hojas. Dices, no, pero ya anda cerquita el verano. Y ha hecho las hojas la higuera. Es lo único que nos está diciendo. Dice, prepárate, porque no sabemos cuándo va a ser. Lo que sí sabemos es que será como ladrón en la noche cuando nadie lo espera. Eso dice la palabra. Jesús mismo lo dice. ¿Qué podemos decir? Que va a ser como ladrón en la noche cuando nadie lo espera. Entonces, ¿qué puedes hacer? Todas las noches que te vayas a dormir, vete a dormir preparado, porque en una noche te va a caer. ¿Cuál noche? ¿Mañana? ¿Pasado? No nos dice. No podemos concluir, bíblicamente hablando, no podemos concluir de eso. Por eso el Señor es muy claro. Todas esas revelaciones dice, se los digo para que no los engañen. No los engañen, porque van a pasar todas esas cosas y empieza a decir el amor de muchos se enfriará, se van a levantar otros se van a prender más con el Señor y van a empezar a decir cosas y tranquilos, dice tranquilos. Y empieza a decirnos cosas para que no nos desviemos, para que no nos engañen. Ok, entonces, ¿cuáles son esos acontecimientos que seguirán en la tierra después del retorno de Cristo en su gloria? Varias cosas nos habla la palabra. Primero, pusimos en un orden, pero no quiere decir que son en orden de prioridades, simplemente por mencionarlos. Israel será salvado y restaurado. Una de las cosas que vimos las clases pasadas es que la iglesia es arrebatada y contra Israel se desata una persecución cual nunca ha habido. Y entonces dice, Israel será salvado y restaurado. Viene el Señor con poder y gran gloria, sus santos con Él, y es restaurado y salvado Israel. Vamos a ver varios pasajes. Zacarías 12, del 9 al 10. Muchas cosas que podemos estar oyendo por ahí también acerca de eso. Hay frases como esta, de los tiempos, que dicen, es que la nación de Israel es el reloj de la segunda venida de Jesús. Dicen, es el reloj.
porque hay muchas promesas en el Antiguo Testamento que hablan de cuando el Señor venga y cuando el día terrible del Señor y cuando se acerque el día del Señor, etcétera, etcétera. Y empieza a decir, va a pasar esto con Israel, esto es lo que estará pasando con Israel. Promesas como diciendo, yo haré que de todos los esparcidos de Israel por las naciones regresen, y en los últimos años empieza a ver eso. En 1948 se restablece la nación de Israel que no existía y empiezan a venir de todo el mundo y del 48 para acá. Y hay muchas palabras que hablan de todo eso, pero al final del día, como dice el Señor Jesús, eso nos deja ver nada más que está cerca, que está cerca. Ahora te voy a decir otra cosa que dice la palabra. Dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, yo les aseguro que yo no pasará esta generación sin que yo regrese otra vez. Los que estaban oyendo ahí, pues ya pasó esa generación. Entonces decir, bueno, Jesús estaba mintiendo, o qué se refiere con una generación, o qué quiere decir eso, quiere decir la generación de X, y hay teorías para aventar para arriba. Entonces los discípulos le vuelven a preguntar, ya cuando se ven, Jesús les dice, ya me voy, ya vienen por mí, ya voy a ser ascendido. Le dicen, ¿qué va a pasar en los últimos tiempos? Dice, ¿sabes qué? Te digo ¿qué? No te toca saber a ti los tiempos ni las sazones. Pero, y se fue. Lo que sí te digo es que va a venir sobre ti el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos. Y ahí nos vemos. Esa fue su última respuesta. Su última respuesta es, ¿qué te importa? No te toca saber los tiempos ni las sazones. Lo que sí te toca es ponte a chambear. Te va a venir el Espíritu sobre ti y sé testigo de mí en las naciones. Entonces, Israel será salvado y restaurado cuando el Señor venga. ¿Qué va a pasar en la tierra cuando el Señor venga? En el retorno de Cristo en gloria, Israel será salvado y restaurado. Zacarías 12, del 9 al 10. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces dice, yo destruiré a todas las naciones que vinieron contra el pueblo de Israel, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, o sea, sobre Israel, espíritu de gracia y espíritu de oración. Que eso es lo que el Señor ha derramado sobre nosotros, espíritu de gracia, que sabemos que es por gracia. Y entonces sobre Israel también dice, voy a traer espíritu de gracia. Vamos a ver otro pasaje, Amós 14, versículo 15. Amós 9, del 14 al 15. Amós 9, del 14 al 15. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Entonces habla y dice también, los traeré del cautiverio, serán salvados y serán restaurado Israel. Dice, los traeré del cautiverio y edificarán las ciudades asoladas, o sea, restauración. Liberación o salvación y restauración. Otra de las cosas que nos habla que va a pasar cuando el Señor regrese en gloria, primero que Israel será salvado y restaurado. Otra que nos dice es que el anticristo y el falso profeta serán destruidos. No se asusten, déjenme explicarles de qué está hablando. Cuando habla del anticristo, nos han hecho pensar que el anticristo es
Es un ser muy poderoso. Yo me acuerdo que cuando yo escuchaba y era súper fan del rock, súper pesado, casi todas las portadas de los discos, que eran los LPs en aquel entonces, ¿verdad? Las portadas de los discos eran portadas que tenían que ver con o caras de diablos o cosas de diablos, cosas así. Y había un grupo en particular que todas sus portadas no ponían cabezas de diablos ni nada de eso, sino ponían al anticristo y al falso profeta siempre. Y ese era el que era yo más fan de ese grupo. Y entonces salía una foto, bueno, eran como pinturas, ¿verdad? En aquel no eran fotos, eran como no había nada digital ni computadoras, eran como dibujos, donde estaba el anticristo reinando así o dominando, una cara muy fea y todo eso, y luego tenía como un títere, una marioneta abajo, que era el falso profeta. Y un chorro de cosas ahí nos han hecho pensar ese tipo de cosas y que es tan poderoso, y las películas que hemos visto como El Maleficio y películas de lo que tú quieras, que el poder de Satanás es tremendo, es esto, etcétera, etcétera. Y que es un gobierno, alguien muy poderoso, etcétera. Entonces nos habla la Biblia en Primera de Juan, que Primera de Juan se escribe, no sé, típicamente estamos hablando tal vez antes del año 60 después de Cristo, cuando mucho. O sea, 60 años después de Cristo, 70 años, se escribe las cartas del apóstol Juan. Y en esa carta, en Primera de Juan, una de las cosas que dice, les escribo estas cosas para que no sean engañados. Y una de las cosas dice, porque el espíritu del anticristo, dice, porque han oído que el anticristo va a venir. Dice, pero yo les digo, ya está aquí, desde entonces. Y luego dice otra cosa, dice, y aparte hay muchos anticristos repartidos por todos lados. Dice, así es que cuando alguien venga y les empieza a predicar y les empieza a decir cosas de Dios, dice, probad a los espíritus a ver si son de Dios. Dice, porque han salido por todos lados. Y ya está aquí el anticristo. Entonces una de las cosas que dice cuando venga el Señor en gloria, con poder y gloria, con su iglesia detrás de Él, con sus santos con Él, una de las cosas es que restaurará a Israel, y otra de las cosas es que destruirá al anticristo y al falso profeta. Entonces vamos a ver varios pasajes. Apocalipsis 19, versículo 20. Apocalipsis 19, versículo 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, el Señor llegó, y estos que engañaron a muchos con señales mentirosas y todo lo que viene ahí en Apocalipsis, dice, llegó el Señor y los aventó vivos al lago de fuego que arde con azufre. Vamos a ver otro pasaje, 2 de Tesalonicenses 2:8. Entonces está hablando de la bestia, del anticristo y del falso profeta. No está hablando de Satanás. Ahorita vamos a ver también que habla en la Biblia de Satanás, qué va a pasar con él. 2 de Tesalonicenses 2:8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso decimos que cuando Él venga a reinar, una de las cosas que va a pasar es que a la bestia, al anticristo y al falso profeta los echará vivos al lago de fuego, y dice los destruirá con el poder, dice aquí, con el resplandor de su venida. Los va a destruir. Bien, vamos a ver otra cosa que nos habla que va a pasar en ese reinado que venga el Señor ahí. Satanás será lanzado al abismo. Entonces, Apocalipsis 20,
del 1 al 3. Y esto nos puede dar revelación para entender muchas cosas, ¿verdad? Cuando dice que el diablo, Jesús mismo, nos va a dar revelación acerca de nuestro enemigo, dice, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y en otros pasajes dice, le queda poco tiempo. Si a nosotros nos está diciendo el Señor, dice, cuando ven estas cosas es que ya está cerca. No nos dice una fecha, no nos dice nada. Y nos da esa revelación a través de su palabra para que entendamos que cuando suceden estas cosas ya está cerca. Si tú y yo podemos entender que viendo las cosas que dicen en la palabra podemos decir está cerca, ¿sabes también quién puede concluir eso? El enemigo con sus huestes también saben que está cerca. Y entonces está haciendo todo el daño que pueda hacer porque su tiempo está cerca. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es el final de la película. Ya sabemos cuál es el final. Haz de cuenta decir, como cuando dejan a la hermana mayor encargada de los niños y los niños se están portando mal y no le hacen caso y le dice, espérate a que llegue mamá o vas a ver cuando llegue mi papá. Dice, ¿qué? No me importa y está haciendo todo lo que sea. Y luego dice, dijeron que llegaban en 15 minutos. Ay, mamacita, ahora sí empieza todo, toda proporción guardada. Es un ejemplo, no dice la Biblia que así sea, ¿verdad? Simplemente es para explicar que le queda poco tiempo, ¿verdad? Dice ahí Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces nos está diciendo, Jesús se lleva a los suyos, y luego cuando regresa ese mismo Jesús con los suyos con él. Y lo que empieza a pasar aquí cuando Él regresa es que Israel es salvado y restaurado, el falso profeta y el anticristo son echados al lago de fuego y el diablo es atado por esos 1000 años, es atado, dice ahí, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Y bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya son las 10:20. Yo sé que está buena la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de concluir por hoy? Bueno, entonces resumiendo rápido, ¿qué vimos? Vimos el punto, el retorno de Cristo para reinar en gloria. Vimos que es el mismo Jesús, la iglesia volverá con Él y su venida será con poder y gran gloria. Y luego vimos el otro punto, acontecimientos que seguirán en la tierra después de que Cristo venga, del retorno de Cristo en gloria. Vimos que Israel será salvado y restaurado, el anticristo y el falso profeta serán destruidos y Satanás será lanzado al abismo. Falta de ver qué más va a pasar que nos dice la Biblia, se los voy a mencionar nada más, que dice, se juzgará a las naciones gentiles, el reino de Cristo será establecido en la tierra. Esas dos cosas van a pasar en ese tiempo, ¿verdad? Bien, pues vamos a orar, vamos a dejarle aquí. Y pues le seguimos el otro domingo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, te pedimos que esta palabra tuya, tu Espíritu Santo, nos la aclare, nos las haga entender. Tu palabra dice que Él nos lleva a toda luz y a toda verdad, que Él nos lleva a las palabras de Jesús y que Él nos enseñará provechosamente. Señor, invocamos tu nombre, invocamos tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre esta semilla que se dio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.